Siempre me he mantenido a cierto nivel, algunos podrían llamarlo tradicional, tal vez incluso estricto, pero para mí era simplemente la forma en que un hombre debía comportarse. Trabajé duro, esperaba lealtad y creía en el valor de la honestidad, tanto conmigo mismo como con quienes me rodeaban. Si le daba mi tiempo y esfuerzo a algo, esperaba respeto a cambio. Así abordé todo en la vida, sin atajos, sin recortar esquinas. Cuando la conocí, pensé que lo entendía. Parecía apreciar la estabilidad, el orden que yo aportaba. No me consideraba romántico en el sentido cursi que la mayoría se imagina, pero siempre estuve presente. Lo que necesitara, mientras fuera razonable, se lo ofrecía sin cuestionar. Tenía todo lo que quería, o al menos eso creía yo. La confianza no me salía fácil, pero se la di porque creía en el compromiso. Había trabajado duro y construido mi vida con base en principios, y no era de los que se conforman con medias tintas. Con ella hice el mismo esfuerzo, mantuve todo claro, me aseguré de que se sintiera segura y cuidada, y esperaba lo mismo de vuelta. No se trataba de pasión y fuegos artificiales, se trataba de la vida real, de una sociedad para construir algo que perdurara. Ella era diferente, se lo reconozco. Tenía un lado desenfadado, algo que yo nunca tuve y que en realidad nunca entendí. Quizás eso fue lo que me gustó cuando nos conocimos, pensé que equilibraría las cosas, que traería un lado más ligero a nuestras vidas. Con el tiempo, sin embargo, su enfoque despreocupado empezó a sentirse menos como equilibrio y más como caos, ese tipo de caos para el que yo no tenía mucha paciencia. Había ciertas cosas que sencillamente no toleraría, la mentira, la deslealtad y las excusas. Una relación era una inversión mutua, algo que no iba a permitir que se faltara al respeto. Yo no era perfecto, pero estaba dedicado. Creía que ella sabía perfectamente dónde me paraba en estos asuntos. Ahora, mirando atrás, me pregunto si alguna vez entendió realmente o si solo fingía hacerlo. Si veía mi forma de vida como rígida, pues bien. Yo no le pedía a nadie que cambiara, simplemente exigía consistencia. Así era yo, así sigo siendo, y no tenía motivos para disculparme por ello. Esto no era un arreglo frágil, o al menos no debería haberlo sido. Se acercaba su cumpleaños y lo había planeado todo al detalle. No era el tipo más sentimental, pero siempre me esforzaba por demostrarle que me importaba. Ese año quería regalarle algo especial, algo que destacara. Había pasado semanas planificándolo, asegurándome de que fuera lo correcto. Sabía que le gustaban las cosas bonitas y quería que supiera que había hecho un esfuerzo extra. El regalo principal era un reloj, clásico, de alta calidad y nada barato. Pensé que era el tipo de objeto que podía usar en cualquier lugar, un recordatorio de que yo cuidaba a la gente que valoraba. También era un símbolo del tiempo y del compromiso. Para mí, era práctico y significativo, no ostentoso ni pasajero, sino sólido. En alguna ocasión, ella había comentado que le encantaría un reloj así, algo con clase y refinado. Yo escuché y lo hice realidad. Junto con el reloj, agregué un libro que ella quería desde hacía tiempo, algo sobre intrigas políticas o secretos, el tipo de tema que la fascinaba. Le gustaba la emoción de leer sobre juegos mentales, tratos a puerta cerrada y luchas de poder. A mí no me llamaba la atención, pero la había oído hablar de ello suficientes veces para saber que lo deseaba. Así que me molesté en buscar una primera edición, sabiendo que apreciaría el esfuerzo adicional. Salimos a celebrar con algunos amigos esa noche. La observé mientras abría los regalos, captando la sorpresa en sus ojos. Parecía complacida, dijo todas las palabras adecuadas y sonrió. Incluso pareció algo conmovida, como si no se esperara regalos tan bien pensados. La velada transcurrió sin problemas y sentí que las cosas estaban sólidas entre nosotros. Más tarde, cuando estuvimos a solas, ella sacó el tema del libro, hojeando las páginas con cierto aire de fascinación. Recuerdo haber pensado que era extraño lo mucho que le interesaban las historias sobre traición, engaño y agendas ocultas, pero lo dejé pasar. La gente tiene sus intereses y no vi ningún daño en ello. Al final del día, solo era un libro, ¿verdad? Fue una buena noche en general. Reímos,
hablamos y compartimos un momento que me recordó los primeros días. Yo siempre me aseguraba de que obtuviera lo que quería. Para mí, eso formaba parte de mi papel, entender sus necesidades y satisfacerlas sin cuestionar. Tal vez no siempre lo mostraba con palabras, pero mis acciones hablaban por mí. Mirando hacia atrás, ahora, el recuerdo de esa noche se me quedó grabado de una forma que no esperaba. Había algo raro, aunque en ese momento no pude poner el dedo en la llaga. Es curioso cómo ciertos detalles parecen irrelevantes al principio, pequeñas peculiaridades o intereses, pero se quedan ahí, como piezas de un rompecabezas esperando encajar. Y como verás, hay una razón por la que menciono todo esto. Fue más o menos en esa época que ella empezó a pasar una cantidad descomunal de tiempo en su teléfono. Llegaba yo del trabajo y ahí estaba ella, pegada a la pantalla, tecleando como si el aparato guardara los secretos del universo. Al principio no le di mucha importancia, la gente está enganchada al móvil hoy en día, es lo normal. Pero esto era diferente. Se pasaba en el de la mañana a la noche, apenas levantando la vista cuando yo entraba en la habitación. Una tarde tuve suficiente y le pregunté qué estaba pasando. No quería hacer una escena, solo quería una respuesta. Se rió al principio, diciendo que era una paranoia mía. Luego me explicó que había estado reuniéndose con amistades que la estaban ayudando a hacer crecer su presencia en redes sociales. Al parecer, su recuento de seguidores había subido y ahora tenía el suficiente impulso para pensar en convertirlo en algo más serio. Me dijo que estaba considerando meterse de lleno en el mundo del blogging, con la idea de eventualmente vender espacio publicitario o asociarse con marcas. Como lo describía, parecía haber encontrado el billete dorado. Admito que no entendía del todo el atractivo, pero si era algo que quería hacer, no iba a interponerme. No era de meterme en modas o trucos de redes sociales, pero si para ella tenía tanta importancia, supuse que no había problema en dejarla intentarlo. Ella siguió hablando de cómo podía monetizarlo, generar un ingreso adicional, quizá incluso convertirlo en su trabajo a tiempo completo si le iba bien. Yo la escuché, asentí con la cabeza, pero le dejé claro que, si lo iba a hacer, se enfocara en temas que conociera, cosas que de verdad le interesaran. No quería que perdiera el tiempo en algo que no fuera a durar. Si iba a dedicarle energía a esto, quería que valiera la pena. Tampoco estaba totalmente seguro de cuánto sabía ella realmente sobre influencia o manejar una marca online, pero se veía decidida. Soltó toda una serie de ideas, desde consejos de estilo de vida hasta asesoría de moda. Vi en ella una chispa de emoción que no había visto en un buen tiempo, como si hubiera encontrado un nuevo propósito que la impulsara. Le dije que, si eso era lo que de verdad quería, adelante, que eligiera un tema con público amplio y viera hasta dónde llegaba. Pero no es que contuviera la respiración esperando resultados. No tenía idea de cómo pensaba lograrlo. Desde mi punto de vista, parecía un capricho que eventualmente se desvanecería. De cualquier modo, era su tiempo, no el mío. Al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que las cosas estaban cambiando. De repente, se había creado una nueva dinámica en la casa, algo que no reconocía. Su teléfono era como un tercero en nuestra relación, siempre vibrando, siempre reclamando atención. Pero lo dejé pasar, atribuyéndolo a su entusiasmo por ese nuevo proyecto. Viendo las cosas ahora, es sencillo darse cuenta de cómo esos detalles se van sumando. Pero en aquel entonces no conectaba los puntos. Solo intentaba ser el esposo comprensivo. Teníamos una pastora alemana, leal y muy lista, que parecía entender todo lo que pasaba a su alrededor. Ya había tenido perros antes, pero este era diferente, inteligente, disciplinado y ferozmente protector. No era solo una mascota, formaba parte de la familia, una presencia constante que sabía cuál era su lugar y su propósito. Cuando salíamos, caminaba cerca, siempre alerta a quien se nos acercara. Confiaba en sus instintos casi más de lo que confiaba en la gente. Hubo un incidente que mostró lo leal y protectora que podía ser. Mi esposa y yo estábamos dando un paseo cuando se nos acercó un tipo agresivo buscando problemas. Todo ocurrió tan rápido que ni tiempo me dio de reaccionar, pero la perra saltó sobre él en segundos. Se lanzó,
Le agarró el brazo con sus mandíbulas y no lo soltó hasta que retrocedió. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos, pero a ambos nos dejó muy marcados. Desde ese día supe que, si las cosas se ponían feas, ella nos cubriría las espaldas. Pasé mucho tiempo entrenándola, yendo más allá de los comandos básicos como siéntate, quieta y junto. Eso para ella era pan comido. Pero con el tiempo le enseñé algunos comandos únicos, solo por diversión. Uno en particular se había convertido en una broma interna. No recuerdo exactamente cómo empezó, pero le enseñé a responder de una forma inusual a la palabra carne. Si la escuchaba, se lanzaba al frente y mordía lo que estuviera frente a ella, apuntando abajo específicamente. Puede sonar un poco retorcido, pero era en buena onda, una broma entre ella y yo. Nunca lo usábamos en público, claro, y ella era lo bastante disciplinada como para no actuar a menos que yo lo ordenara. Pero era una forma de entretenimiento, una muestra del lazo que teníamos. Ella confiaba en mí totalmente y haría lo que le pidiera, sin cuestionar, pasara lo que pasara. Esa lealtad y confianza tenían algo de puro, algo de lo que jamás dudé. Nunca imaginé un escenario en el que tendría que usar ese comando en serio. Para mí, era más bien un truco de fiesta, algo que mencionaba en broma con los amigos que sabían lo bien entrenada que estaba. Ella era obediente casi en exceso y sabía que siempre haría lo que pidiera. En cierto sentido, sentía que reflejaba mis propios valores: si construyes algo fuerte, leal y confiable, estará ahí cuando lo necesites. Mi esposa siempre había encontrado todo eso divertido, aunque jamás entendió del todo mi relación con el perro. Para ella, solo era una mascota para mimar y consentir, pero para mí era algo más. Era confiable, disciplinada, una criatura con integridad, cualidades que valoraba en cualquier relación. Es curioso en qué cosas te aferras, los detalles que se te quedan. El perro, su lealtad, incluso ese comando raro. Todo parecía tan trivial entonces, pero, pensándolo bien, fue de las únicas constantes en mi vida, algo en lo que podía confiar sin dudar. El perro tenía su propósito y lo cumplía cada día. A medida que su interés en el blogging crecía, ella empezó a ir a reuniones y encuentros de creadores de contenido, como los llamaba. Se convirtió en algo más que un pasatiempo. Salía varias noches a la semana a hacer networking con gente que apenas conocía, hablando de seguidores, engagement y cómo hacer crecer su marca. Cada 2 días llegaba con una nueva historia sobre alguien que había conocido o alguna idea que quería probar. Al mismo tiempo, yo estaba enterrado en el trabajo, metido de lleno en un proyecto crucial para la empresa. No era solo meter más horas, era demostrar mi valía y asegurar algo más. Le dije que lo entendiera, que el esfuerzo valdría la pena con el tiempo. Lo estaba haciendo por nosotros, para tener un futuro más cómodo con la estabilidad que ambos queríamos. Ella parecía entender, o al menos eso creí. Mis promesas se convirtieron en rutinas, le recordaba que, cuando acabara ese proyecto, habría una gran recompensa que compensaría los sacrificios. Ella parecía sentir, pero cada vez que se lo decía, estaba con la mirada en su teléfono, deslizando la pantalla, respondiendo comentarios. No le di demasiada importancia, creí que era parte de su nuevo trabajo. La única constante de mi vida aparte del trabajo era el perro. Como me quedaba hasta tarde en la oficina, no quería que se quedara sola en casa. Así que empecé a llevarla a casa de mis padres con más frecuencia. Tenían un patio enorme y a la perra le encantaba estar ahí, corriendo, jugando y quemando energía. Era como una máquina, nunca se cansaba, siempre lista para el siguiente juego. Verla ahí libre y llena de vida me recordaba por qué trabajaba tanto. Cuando por fin llegaba a casa, casi siempre de noche, mi esposa estaba ahí, pero su atención era otra. Nuestras conversaciones se hacían más cortas, llenas de actualizaciones rápidas sobre sus seguidores o la última estrategia de redes sociales que había leído. Yo escuchaba, medio distraído, mientras ella hablaba de branding o colaboraciones. Se sentía un poco extraño, lo admito, pero pensé que solo era su forma de mantenerse ocupada mientras yo cargaba con el trabajo real. A veces le proponía que viniera conmigo a ver al perro, pasar un rato juntos allá, pero siempre salía con alguna excusa, una nueva reunión, otro evento, planes de última hora.
Su tiempo parecía consumirse en ese nuevo mundo suyo, en el que yo no quería participar. No podía sacudirme la sensación de que sus prioridades habían cambiado, pero estaba demasiado ocupado para pensar en ello. Al fin y al cabo, el proyecto estaba en una fase crítica y cada minuto contaba. Es curioso cómo se puede vivir en la misma casa y, aún así, sentir que se transita por caminos completamente distintos. Ella tenía su carrera y su vida social, y yo tenía mi trabajo y mis compromisos. Asumí que todo se calmaría cuando terminara el proyecto, pero resultó que había algo más. Una noche entré y la encontré con un teléfono nuevo. Era elegante, de gama alta, mucho mejor que el viejo. Antes de que pudiera preguntar, se levantó de un salto y empezó a explicarme casi de forma apresurada. Dijo que se le había caído el viejo y que se había hecho pedazos. Al parecer, había golpeado el suelo justo en el ángulo perfecto y ya ni encendía. Dijo que era una pena y empezó a desahogarse, hablando de lo inconveniente que había sido. Asentí, sin darle mucha importancia. Los teléfonos se rompen, pasa. Le pregunté si estaba bien, si se había lastimado cuando se le cayó. Ella me dijo que no, que estaba bien, pero algo se sentía raro. Su reacción, la forma en que se apresuró a darme explicaciones, era como si estuviera actuando. En ese momento no lo capté del todo, pero percibí algo extraño. Eché un vistazo al teléfono nuevo y comenté que se veía muy bien, probablemente era una mejora respecto al anterior. Ya era hora de cambiarlo, no, dije, tratando de ser comprensivo. Sabía cuánto le importaba el teléfono para su trabajo ahora, y si necesitaba uno mejor, pues bien. Aún así, no podía sacarme de la cabeza que había algo más en esa historia. Por curiosidad, le pregunté qué había hecho con el teléfono viejo. Imaginé que tal vez podría revisarlo, ver si se salvaba algo. Ella se quedó inmóvil por un segundo, luego se encogió de hombros y dijo que lo había tirado. Al parecer, estaba tan dañado que no valía la pena conservarlo. Y como ya tenía el nuevo, no tenía sentido quedárselo. Pero su tono estaba tenso, como si no quisiera hablar de ello más de lo necesario. Me sorprendió un poco, aunque no hice drama. Tirar un teléfono así, sin al menos tratar de repararlo o revisarlo, no era propio de ella, normalmente era mucho más cuidadosa con sus cosas. Pero insistió en que estaba inservible, que no valía la pena y que ni siquiera quería que lo revisara, como si la incomodara la idea de que lo encontrara. Intentó cambiar de tema rápidamente, hablando de sus nuevas ideas de redes sociales, casi como si necesitara distraerme. Seguí la corriente, permitiéndole desviar la conversación, pero la inquietud seguía ahí. Su reacción era demasiado defensiva, demasiado rápida. Algo no cuadraba. Pero lo dejé estar, convenciéndome de que tal vez estaba cansado y me estaba pasando de suspicaz. Al final de la noche, la sensación extraña seguía ahí. Me dije que quizá eran imaginaciones mías, que estaba leyendo demasiado en un simple accidente. Después de todo, los dos estábamos ocupados y cada uno con sus propias tensiones, pero la imagen de ese teléfono, y lo rápido que quiso apartar el tema, se quedó en mi cabeza como una pieza de puzzle que no encajaba. Un día libre, de esos poco comunes, tuve una mañana tranquila en la que podía ponerme al día con cosas de la casa. Ella se había ido a uno de sus cursos de Instagram, como lo llamaba, otro de esos eventos para potenciar la marca. Con ella fuera, al fin tuve tiempo para mí y me volvió a rondar la idea del teléfono viejo. Por la razón que fuera, no podía sacármelo de la cabeza, algo no había encajado. No era propio de ella deshacerse de algo así sin más. Así que decidí mirar la basura. Y efectivamente, al fondo del contenedor, ahí estaba. El teléfono viejo, todavía entero, aunque agrietado y con golpes. Parecía muerto al principio, tal y como ella dijo, pero por curiosidad lo conecté y traté de encenderlo. Para mi sorpresa, después de unos segundos, la pantalla se iluminó, aunque débilmente. Estaba maltrecho, sí, pero aún funcionaba lo suficiente como para encender. Ese detalle ya me pareció extraño, si todavía encendía, ¿por qué mentir? Navegué por el teléfono, pasé por sus aplicaciones habituales hasta que encontré los mensajes.
Las primeras conversaciones parecían inofensivas, chats con amigas, lo de siempre. Pero a medida que seguí revisando, encontré algo más, mensajes a un contacto que no reconocí, alguien del que nunca había oído hablar. Abrí la conversación y, en cuestión de segundos, la verdad empezó a revelarse. Fue uno de esos momentos en que todo encaja de la peor manera posible. Sus mensajes con ese tipo eran explícitos, no eran simples textos casuales, estaban llenos de coqueteos, planes nocturnos, cosas que no dices a menos que haya algo real en marcha. Seguí leyendo, revisando fechas y horarios, viendo el patrón. No fue un solo mensaje ni un desliz. Llevaba semanas, tal vez más. Seguí desplazándome y encontré más nombres, más conversaciones, cada una un puñetazo en el estómago, un recordatorio de lo que en realidad había estado haciendo en esos cursos y reuniones. Y entonces caí en la cuenta de ese libro que le regalé, el de las intrigas y el engaño. Había convertido nuestras vidas en su propio juego retorcido, tomando consejos de aquel maldito libro, por lo visto. Ahí estaba, actuando como un espía amateur, buscando su dosis de adrenalina a escondidas y mintiéndome en la cara. Los mensajes seguían empeorando. Había llevado a varios de ellos a nuestra casa, mi casa, el lugar que tanto me esforcé por construir para nosotros. Habían estado allí haciendo Dios sabe que mientras yo salía a partirme la espalda en el trabajo. A medida que seguía leyendo, sentía un vuelco en el estómago y era como si un interruptor se hubiera encendido. No era solo mentira, era burla. Me dejaba como un tonto viejo en esos chats, diciendo que solo me importaba el trabajo y el sueldo. Eso dolió más que nada. Me pintaba como un dinosaurio, sentado esperando mi paga, mientras ella vivía la vida. Parece que mi lealtad, dedicación y sacrificio solo eran motivo de risa para ella y sus amigos. Ese día, mirando esos mensajes, todo empezó a encajar. Sus interminables networkings, su obsesión con el teléfono, esas noches tardías y excusas constantes, todo tenía sentido. Había convertido nuestra relación en un barato subidón de adrenalina, como una adolescente que se escabulle por diversión, sin importarle construir nada real. Solo le interesaba la emoción del momento. Seguí revisando sus mensajes, con la esperanza de despertar de una pesadilla, pero cada línea, cada detalle, me hundía el cuchillo más hondo. No podía creer que tuviera el descaro de planear algo así justo en mi propia casa. Fue entonces que lo vi, la siguiente cita ya estaba agendada para dentro de 2 días. Ese tipo pensaba presentarse en mi casa, como si tuviera invitación abierta. Casi no podía respirar al leerlo. Mi sangre hervía y cualquier pensamiento racional se esfumó. Sabía lo que tenía que hacer, no pensaba dejar pasar esto ni de broma. Ella había convertido mi vida y mi matrimonio en su patio de juegos y ahora planeaba recibirlo en mi propia puerta. Si estaba dispuesta a faltarme al respeto así, pensaba estar preparado para él cuando llegara. Quería ver la cara de ambos cuando me vieran entrar, revirtiendo las tornas. El primer paso era traer al perro de vuelta. La necesitaba conmigo y sabía que recordaría todo lo que le había enseñado, especialmente ese comando que le enseñé como broma y que jamás pensé usar en serio. Llamé a mis padres y les dije que pasaría por la perra durante unos días. No hicieron muchas preguntas, asumieron que iba a pasar tiempo con ella. Fui breve y no revelé nada. El trayecto hasta la casa de mis padres fue surrealista, con mi mente dando vueltas, reproduciendo cada mentira que me dijo, cada excusa que inventó. Pensé en todas esas noches en que llegaba agotado solo para oírla hablar de sus proyectos y de sus amigos. La rabia crecía a cada kilómetro, pero me obligué a mantener la calma. No era momento de ira incontrolable, tenía que ser inteligente y mantener la cabeza fría. Si ella quería jugar, yo la superaría en su propio juego. Al llegar a casa de mis padres, mi perra se puso loca de alegría al verme, corriendo en círculos, ladrando, moviendo la cola. Ella no sabía nada de este embrollo, y eso me dio un poco de paz, al menos. Seguía siendo leal, tan verdadera como siempre. La metí al coche, la acaricié en la cabeza y le dije que se venía conmigo. Subió sin problemas, sin imaginar el papel que pronto desempeñaría. De regreso, no podía dejar de repasar el plan en mi cabeza.
Haría que mi esposa pensara que todo seguía igual, sin darle motivos para sospechar. El día de la cita, fingiría irme al trabajo como de costumbre, dejando la casa libre para ella. Luego esperaría, con mi perra a mi lado, a que ese tipo llegara y se acomodaran. Quería ver su cara cuando supiera que yo estaba allí y que sabía todo. La sola idea de confrontarlos me daba energía. Imaginaba a ese imbécil entrando como si nada, pensando que tenía las puertas abiertas de mi casa. Que se confiara, que creyera que todo estaba bajo control. Quería verlo intentar explicarse al verme ahí con mi perro listo. Era difícil contener mi furia, pero sabía que tenía que mantenerme sereno para que todo saliera bien. Cuando llegué a casa, estaba extrañamente tranquilo. Metí al perro, le di sus juguetes favoritos y pasé la noche asegurándome de que todo saliera según el plan. Ya no necesitaba gritar ni enfadarme, había pasado esa etapa. Solo quería que los dos entendieran con quién se estaban metiendo. La espera fue dura, pero valdría la pena. Quería estar allí para ver la cara de ese tipo, mirarlo a los ojos y asegurarme de que comprendiera hasta qué punto se había metido donde no lo llamaban. Y, en cuanto a ella, quería que sintiera la vergüenza que se había ganado. Si pensaba que podía llevarlo a mi casa, pronto vería lo equivocada que estaba. Por fin llegó el día. Seguí la rutina como siempre y salí de la casa, despidiéndome de ella como si fuera otro día cualquiera. Una vez que avancé unos metros, aparqué en la calle y esperé con mi perra. Ella se sentaba en el asiento de atrás, percibiendo que algo no era normal en esa rutina. Yo vigilaba la calle, atento a la llegada de ese tipo, el que ella creía poder colar a mis espaldas. No tardó mucho, como una hora después apareció. Era un tipo joven y engreído, con el pelo arreglado y una chaqueta llamativa, justo ese estilo moderno que últimamente ella tanto alababa. Caminó por la calle como si la dominara, como si solo viniera de visita. Lo vi acercarse, cada paso me recordaba hasta dónde había llegado esto. Llegó a mi puerta, miró a su alrededor y entró como si nada, sin titubear. Apreté el volante un momento, dejando que la realidad me invadiera. Este tipo creía tener barra libre en mi casa. Era casi gracioso, si no fuera tan indignante. Esperé unos minutos, dejándole pensar que estaba a salvo, que había burlado la situación. Mi perra estaba a mi lado, tranquila, pero alerta. Podía ver en sus ojos que estaba lista para lo que viniera. Esperé el tiempo suficiente y salí del coche con mi perra. Avancé hacia la casa con una calma que no había sentido antes, con la ira contenida y dirigida a un objetivo. Quería que me vieran, que entendieran que había estado observando todo esto desde el principio. Abrí la puerta principal sin dudarlo, y el silencio me pareció extraño. Ahí supe que los tenía justo donde quería. Le hice señas a mi perra para que se mantuviera cerca, notando su tensión y su atención en cada paso. Avancé por el pasillo, escuchando en silencio, buscando sonidos que confirmaran lo que ya sabía. Sentía la rabia burbujeando, pero mantenía la cabeza fría. Este era el momento para el que me había preparado. Al fin llegué a la puerta de la habitación. Oí risas suaves, un tono arrogante e ingenuo. Ahí estaba, el momento en que ellos se enterarían de que su jueguito había terminado. Empujé la puerta y allí estaban, los dos, enredados el uno con el otro como si les perteneciera mi cama, mi casa, mi vida. Al principio ninguno se dio cuenta de que yo estaba parado en la entrada, mirándolos a plena vista. Se habían olvidado por completo de que este era mi sitio. Sentí un nudo en el estómago, pero mi rostro permaneció frío. Ya no me quedaba nada de compasión para esta situación. Cuando por fin se dieron cuenta de mi presencia, vi cómo se le abrieron los ojos a ella y él se echó hacia atrás, con la mirada de un venado encandilado. No les di tiempo a recuperarse. Simplemente señalé directamente a él y grité una sola palabra. Carne. Mi perra, mi amiga fiel, que nunca me había fallado, saltó al instante y fue directa a él, con sus instintos más agudos que nunca, su entrenamiento impecable. Antes de que pudiera reaccionar, le prendió los dientes justo donde más le dolería. Su rostro se transformó en agonía, y el grito que soltó resonó en toda la casa. Trató de apartarla,
pero fue inútil. Lo tenía donde yo quería y no lo soltaría así como así. Cada forcejeo, cada intento de librarse, hacía que ella apretara más. Sus alaridos llenaron el aire, una mezcla de shock y dolor que, para mí, era casi un alivio oír. No podía evitar sentir un subidón de adrenalina. Este era mi momento, la lección que ambos necesitaban. Él se agitaba cada vez más, hasta que finalmente hizo un esfuerzo desesperado y logró zafarse de ella. Pero ya daba igual, el daño estaba hecho. Retrocedió tambaleándose, recogiendo sus ropas como podía, en un impulso frenético por escapar. Ni siquiera levantó la vista para mirarme de nuevo, ni intentó defenderse. Salió corriendo por la puerta como un cobarde, mal vestido y humillado, tal y como se merecía. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, me giré hacia ella. Estaba allí, con los ojos desencajados y sin poder pronunciar palabra. Segundos antes se creía invencible, y ahora la realidad se le caía encima. Se respiraba un silencio brutal, denso de rabia sin resolver. ¿Tienes algo que decir?, le pregunté con voz firme, sin rastro de compasión. Abrió la boca como para hablar, pero no salió nada. Vi en su mirada una mezcolanza de vergüenza, enfado y quizá un asomo de arrepentimiento. Pero no me interesaban sus excusas. Quería que entendiera la gravedad de lo que había hecho. ¿Pensabas que podías hacer esto sin consecuencias?, dije. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Ella apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Eso bastó para decirme todo lo que necesitaba saber. No tenía argumento alguno para justificar lo que había hecho en mi propia casa. Esto no se ha terminado, le solté, con la voz grave. ¿Crees que puedes traicionarme así y que todo siga como antes? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Sentí que mis palabras eran definitivas, la gota que colmaba el vaso. Lo que hubo entre nosotros ya no tenía vuelta atrás. La confianza estaba destrozada y todo lo que compartimos se había ido. Tocaba decidir el siguiente paso y yo estaba listo para hacer lo necesario para volver a tomar las riendas de mi vida, lejos del caos que ella había provocado. El silencio que siguió al desmadre era asfixiante. Me quedé allí, mirándola como si fuera una desconocida. La mujer que creía conocer se había esfumado. Ahora solo veía a alguien culpable, avergonzado y totalmente perdida. Me di cuenta de que cualquier lazo que tuviéramos se había roto sin remedio, la traición había calado demasiado hondo y no podía seguir fingiendo. Tienes que irte, dije, con voz firme. No era una petición, era una orden. Quería que sintiera el peso de mis palabras, que entendiera que ya no tenía lugar en mi vida. Vi cómo su rostro se llenaba de sorpresa, sus ojos abiertos por la conmoción. Intentó decir algo, quizá protestar, pero la interrumpí. Lo digo en serio. Has cruzado una línea que no se puede deshacer. Hubo un momento de vacilación mientras asimilaba lo que acababa de decir. Pude ver cómo le giraban las ideas en la cabeza, buscando alguna forma de salvar la situación o de justificarse, pero ya no había nada que hacer. No le iba a dar ese espacio para manipularme con lágrimas o arrepentimientos. La lealtad y la confianza que destrozó no se reconstruyen con promesas huecas. No puedo creer que vayas a tirar todo a la basura por esto, logró decir al fin, con la voz temblorosa. Podemos arreglarlo, puedo cambiar. Yo no quería escuchar nada. Ella había hecho sus elecciones y no iba a permitir que me manipulase con lágrimas y lo siento. ¿Cambiar?, repetí, con una risa amarga escapándose de mis labios. ¿Crees que puedes volver a mi vida como si nada después de lo que has hecho? No funciona así. Tú escogiste tu camino cuando dejaste entrar a ese hombre en nuestra casa. Cada palabra que dije era como una daga, y en parte disfruté la punzada que provocaban. Estaba harto de ser el que hacía sacrificios por una relación que obviamente no significaba nada para ella. Comencé a juntar sus cosas, moviéndome mecánicamente, como si estuviera en trance. Metía ropa en bolsas, muebles en un montón cerca de la puerta. Cada objeto que tocaba era un recordatorio de la vida que habíamos construido juntos y que ahora estaba manchada por su traición. Casi podía oír a los recuerdos susurrándome que parara, pero los ignoré.
Se trataba de recuperar mi espacio, mi vida. ¿Dónde crees que vas a meter todo eso? Preguntó ella, con la voz alzada por el pánico, dándose cuenta de que iba en serio. Pero yo no respondí, no podía mostrar ningún punto débil. No permitiría que la culpa me hiciera sentir compasión por ella. Ella había elegido su camino y ahora tenía que afrontar las consecuencias. No voy a ser más tu apoyo emocional, dije con firmeza, arrojando otra bolsa fuera. Puedes buscar otro lugar donde quedarte. Voy a pedir el divorcio. Mis palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, definitivas. Sabía lo que eso implicaba, pero también sabía que era la única forma de romper las cadenas con las que me había tenido atado. Ella empezó a llorar entonces, lágrimas de verdad que corrían por sus mejillas. Antes, ese llanto me habría conmovido, pero ahora no sentía nada. Estaba más allá de ese punto. El daño estaba hecho. Mientras terminaba de sacar sus cosas de la casa, me sentí extraño, casi liberado. Cada cosa que botaba hacía que me sintiera más liviano, como si me quitara un peso de encima. Era como desprenderme del pasado, liberarme de las cadenas de la traición. Ya no era el hombre que la perdonaría sin más tras tamaña falta de respeto. Cuando por fin saqué todo, me quedé en la puerta, manos en la cintura, mirando el desastre que antes era nuestra vida juntos. Ella estaba ahí, despeinada, demacrada, con el rostro lleno de lágrimas y la mirada perdida. No hallaba dentro de mí nada de pena por ella, que cargara con lo que había hecho. Tienes que irte, ya, le dije. Con eso, cerré la puerta y la aseguré con llave. Me apoyé en ella por un segundo, respirando hondo para despejarme la mente. Había dado el primer paso para recuperar mi vida y aunque se sentía raro, sabía que había hecho lo correcto. Esto era solo el principio de mi camino hacia la independencia, hacia avanzar sin su sombra encima. Los días posteriores al divorcio fueron una mezcla extraña de alivio y vacío. Sentí como si me hubieran quitado un enorme peso de encima, pero al mismo tiempo caí en la cuenta de que ahora estaba solo. La casa se sentía más silenciosa que nunca, un silencio que resonaba en cada habitación. Me había acostumbrado a la presencia constante de alguien más y de pronto tener el espacio solo para mí se sentía extraño. Aproveché el tiempo para reencontrarme con mis intereses, hobbies que había dejado de lado mientras me enfocaba en el matrimonio. Volví al gimnasio, no solo para recuperar la forma física, sino para despejar la mente. Cada sesión de ejercicio se convirtió en un ritual, una manera de canalizar mis frustraciones y reconectar con mi cuerpo. Sentí un renovado sentido de propósito mientras me exigía más y más, con la adrenalina recordándome que todavía podía dar mucho. También empecé a socializar, volví a ver a amigos a los que no frecuentaba hacía años. Compartimos historias, nos reímos de tiempos pasados y disfrutamos de la libertad que trae el no tener ataduras. Me sorprendió lo comprensivos que fueron. Me animaron a tomar esta nueva etapa de mi vida con optimismo. Poco a poco empecé a sentirme yo mismo de nuevo, alejándome de los restos de mi antigua vida. Reflexioné sobre lo que quería para el futuro y me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo viviendo para alguien más. Mis metas personales habían quedado relegadas. Empecé a considerar nuevas oportunidades profesionales, recordando aspiraciones que tenía antes y que había dejado en pausa. Me apunté a un par de cursos relacionados con mi campo, buscando mejorar mis habilidades y abrirme nuevas puertas. Volvió esa sensación de ambición que había perdido y me resultó estimulante. Un aspecto inesperado de esta nueva vida fue el vínculo que forjé con mi perra. Se convirtió en mi compañía, dándome consuelo y alegría en los momentos más duros. Empecé a sacarla a pasear más, explorando nuevos parques y senderos. Ella prosperaba con la atención y el ejercicio, y a cambio me brindaba un amor incondicional. Juntos formamos una nueva rutina, sana y gratificante, muy distinta del aislamiento que sentía antes. Por supuesto, hubo momentos en los que me acordaba de mi exesposa, recordando los buenos ratos. Pero pronto me forzaba a recordar la realidad que me llevó al divorcio. Tenía que seguir avanzando, sin dejar que la nostalgia me nublara. Aprendí a compartimentar esos pensamientos, a verlos como lo que eran, fragmentos de un pasado que ya no me definía.
Con el paso de los meses, me sentí más cómodo en mi vida de soltero. Probé cosas nuevas, desde experimentar con distintas cocinas hasta aprender nuevas habilidades, como cocinar. Encontré alegría en la sencillez de la vida diaria y, con ello, una independencia que no había sentido en años. Me di cuenta de que no necesitaba a otra persona para sentirme pleno, que yo solo era suficiente. Al final, el divorcio marcó el comienzo de un nuevo viaje, más que el final de un capítulo. Había tomado las riendas de mi vida otra vez, sorteando las incertidumbres con una fuerza renovada. Cada día era una oportunidad para redescubrir quién era yo fuera de los límites de mi antigua relación. El camino por delante estaba lleno de incógnitas, pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía optimista sobre las posibilidades que me aguardaban.